Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro último tutorial del año 2023. Para los que no me conocen, soy la doctora Andrea Fiavane, presidenta de la Sociedad Médica, y esta es una de nuestras actividades preferidas. Es nuestra reunión clínica mensual en que distintos equipos muestran temas o casos clínicos interesantes. Pedro, ¿puedes poner la primera, por favor? La Sociedad Médica de Santiago, Sociedad Chilena de Medicina Interna, es una sociedad científica sin fines de lucro que tiene una historia antigua, tenemos 154 años, y se fundamenta en cuatro pilares en su desarrollo para poder digamos, llegar a buen término con su misión. Nuestra misión básica es la educación médica. ¿Y cómo avanzamos con ello? Nuestros cursos de educación médica, que son cursos antiguos de muy buena calidad, dados por excelentes docentes. Tenemos tres tipos de cursos básicamente: un curso de medicina ambulatoria del adulto, los cursos modulares, que son las subespecialidades de la medicina interna que se van desarrollando en forma rotativa todos los años, y terminamos con el curso de medicina hospitalaria, que es un curso que ha ido creciendo en relación probablemente a la mejora y el aumento del hospitalismo. Los invitamos a que revisen sus programas y todo, porque son cursos de alto nivel. Tenemos nuestra revista médica, la revista médica de habla hispana más antigua del mundo, que ha tenido solo un jefe, un dueño, que somos nosotros. En nuestro medio de difusión estamos muy contentos porque hemos instaurado una serie de cambios. Está a cargo como editor jefe actualmente el doctor Luis Michea, que es una persona que tiene una experiencia enorme en el tema de publicaciones. Así que prontamente yo creo que vamos a ir observando cómo difundir, cómo conocer más esta revista. Vamos a hacer una transición a digital. Hay muchas cosas que vamos a mejorar. Los invitamos a revisarla. Hay artículos de interés, artículos de revisión. Nuestro congreso anual que hacemos todos los años a fin de septiembre. Este año tuvimos un éxito grande, tuvimos un congreso muy agradable, aprendimos mucho. Y el próximo año, en esa misma fecha aproximadamente, va a ser en la ciudad de Viña del Mar. Y nuestro cuarto pilar es el que nos convoca hoy día, nuestros tutoriales, que comenzamos a desarrollar con la pandemia en el año 2020, de una manera de poder ayudar y cooperar en la educación médica de tantas personas que estaban aisladas o con dificultades para poder tener opiniones de expertos, etc. Hoy día le corresponde nuestro tutorial al Hospital Militar. Ellos ya han hecho con nosotros, han presentado temas súper importantes y tenemos un gran equipo representativo del Hospital Militar que está a cargo del doctor Alan Biner. Así que, Alan, suya la presentación. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir la presentación. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora. En realidad para nosotros es un honor tener nuevamente la oportunidad de participar como Hospital Militar de Santiago en estos tutoriales de la Sociedad Médica de Santiago. Estamos muy agradecidos. Y el día de hoy les vamos a hablar de derrame pleural cuando no encontramos la causa. Y tendremos como expositores al doctor Gustavo Rivera y al doctor José Tomás Valdés, ambos becados de Medicina Interna de la Universidad de los Andes, y como panelistas la doctora Constanza Florestano, que es broncopulmonar del Hospital Militar de Santiago, y la doctora Loreto Valle, que es jefa del servicio de reumatología del Hospital Militar. Entonces, doy la palabra al doctor Gustavo Rivera. Buenas tardes a todos. Bueno, les vamos a presentar el siguiente caso clínico. La historia parte así. Un día en un policlínico de medicina interna de nuestro centro, un hombre de 20 años, un joven, consulta con los siguientes antecedentes. Bueno, no tiene antecedentes mórbidos, no tiene antecedentes de cirugías, no utiliza ningún fármaco en forma habitual, ninguna alergia conocida. Con respecto a sus hábitos, no fumador, alcohol ocasional y sin consumo de drogas. Tiene el esquema de COVID completo hasta ese momento. Esto se registra durante el año pasado
la parte temporal, y vive en Punta Arenas. Como oficio él es militar activo. La historia continúa así. Al entrevistar a nuestro paciente, nos comenta que estuvo hospitalizado recientemente en el hospital de Magallanes, donde estaba ejerciendo sus labores militares, por un hallazgo de que le encontraron líquido en el pulmón. Derivado a Santiago, entonces, para realización de una biopsia ante la poca factibilidad técnica de llevar a cabo dicho procedimiento en Magallanes. Esta biopsia se efectúa en el hospital militar durante el mes de abril y de la cual no trae resultado. El paciente nos llega a control posteriormente a la biopsia durante el mes de septiembre con el resultado de un TAC de tórax. Al momento de interrogarlo, nos refiere una leve puntada de costado al lado izquierdo. Yendo más allá, con otros aspectos anamnésticos, nos refiere que no tiene conductas sexuales de riesgo. El paciente no ha efectuado viajes recientes, como mascota tiene un perro y un gato, y de otras exposiciones de riesgo no tiene ninguna. Se efectúa una extensa revisión por sistemas, por el motivo de consulta antes dicho, sobre todo en énfasis en la esfera reumatológica, y nos niega tener síntomas como ojo rojo, ojo seco, sequedad bucal, úlceras orales, lesiones en la piel, aumento de volumen articular, dolor articular o reino. Al momento de examinarlo, tenemos que cuenta con, está ligeramente hipertenso, 148/91, lo que llama la atención para un paciente de contextura delgada de 20 años, una frecuencia cardíaca normal, saturando 96% ambiental, afebril. Del examen físico, lo único que podemos destacar en este caso es que tiene el murmullo pulmonar disminuido en los 2 tercios inferiores al lado izquierdo. No se ocultan otros ruidos respiratorios como sibilancias o roncus, ni tampoco crépitos. No tiene hallazgo de artritis, haciendo el link con lo que se mencionó anteriormente de la esfera reumatológica. Aquí van las imágenes. Al lado izquierdo tenemos la ventana pulmonar, donde se observa un derrame pleural izquierdo de al menos moderada cuantía, que vela en gran parte ese pulmón. Y al lado derecho tenemos la ventana mediastínica, que no nos muestra, con un escáner con contraste, y no nos muestra mayor refuerzo en la pleura, ni presencia de adenopatías paratraqueales, periliares o aórticas. Aquí tenemos 3 fotografías que se ven con mayor detalle lo que les mencionaba. El TAC es informado por parte del radiólogo que existe un derrame pleural izquierdo sin cambios respecto al escáner previo. El escáner previo se refiere a cuando se hospitalizó el paciente para realizar la biopsia durante el mes de abril, como mencionamos en un principio. Secundario a este derrame se describen atelectasias parciales del lóbulo superior y principalmente del lóbulo inferior izquierdo sin mayores modificaciones con respecto al estudio previo. Además, el paciente nos trae una espirometría efectuada pocos días antes de la consulta, basal y post-broncodilatador dentro de límites normales. Ok, entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué otro patrón espirométrico esperaría encontrar? A, restrictivo, B, obstructivo. Vamos a ver un ratito para ver qué responde el público. Vamos a ver unos segundos más.
Ya, veamos la respuesta. Interesante la respuesta, ¿eh? Un 97% restrictivo, 3% obstructivo. ¿Qué opina doctora Florestano con respecto a esta pregunta? Em, Hola, bueno, mira, la verdad es que, claro, se considera que uno mira mirando las imágenes, el paciente, el parénquima del pulmonar está, la parte, la bronquial por lo menos, se veía bien. Lo que sí tiene este paciente es un derrame pleural bien extenso, que Mm. obviamente al limitar también la expansión pulmonar del campo pulmonar izquierdo, podría eventualmente dar un patrón restrictivo. Probablemente en este paciente no se ve así, se ve normal porque este paciente debe, como este paciente hace ejercicio regularmente, probablemente debe tener una buena capacidad pulmonar y eso lo hace compensar y que no se haya visto evidenciado alguna alteración espirométrica. Pero efectivamente lo que uno podría esperar cuando tiene una patología pleural puede ser un patrón restrictivo. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a continuar. Continúe, doctor Rivera, ¿no? Definido esto, el paciente se hospitaliza en sala de medicina para realizar el estudio de este derrame pleural. Aquí tenemos una pregunta 2. A ver, ¿cuál es su conducta con el paciente? Entonces, A, citar a nuevo control con biopsia en el policlínico. B, derivar al broncopulmonar. C, hospitalizar para estudio. O la última, D, alta, dado que está asintomático. Veamos la respuesta. Ya, entonces, aquí también una gran mayoría, ¿no es cierto?, votó por la opción D, de hospitalizar al paciente para estudio. Aquí abro, digamos, diálogo a las dos especialistas, la doctora Ovalle y la doctora Florestano, eh, si quieren decir algo al respecto, digamos, de la conducta en este caso. Bueno, yo creo que más que nada por la rapidez de los exámenes y de los estudios que hay que hacerle al paciente, yo creo también, estoy de acuerdo con la mayoría que votó hospitalizar para estudio, ¿ya? Porque la verdad es que, o sea, bueno, citar, o sea, control con biopsia, o sea, de partida uno ve en las imágenes. La verdad es que, claro, era bien poco, o sea, hay que hacer un estudio de líquido. Primero que nada, la pleura no realzaba contraste, no se veía engrosada, no había nodularidad. Eventualmente puede ser que necesite biopsia, pero hay que hacer estudios de líquido, hay que evaluar bien al paciente. em, y la verdad es que lo que y uno está muy limitado en lo que podría hacer, por ejemplo, yo como broncopulmonar ambulatoriamente en la consulta, porque es muy difícil que yo pueda coordinar, por ejemplo, hacer una pleurocentesis, solicitar los exámenes. O sea, yo creo que por más que nada, como por celeridad, considerando que es un paciente joven y que es un derrame bien extenso, yo también soy partidario de hospitalizarlo para estudio. Perfecto. Yo también estoy de acuerdo, ya que un derrame pleural en un paciente joven, y en este caso en particular, que llama la atención que ha sido de larga data, o sea, muy bien tolerado, sin compromiso del estado general importante, amerita su hospitalización como para poder hacer también el diagnóstico diferencial con el resto de las patologías, neoplásica, infecciosa. De acuerdo, perfecto. Claro, aquí tenemos además un derrame pleural unilateral, ¿no es cierto? Que por concepto, todo derrame pleural unilateral, ¿no es cierto? Hay que estudiarlo. Estamos de acuerdo. Entonces, vamos a la siguiente. Ah, ya.
Doctor, continúe nomás, doctor Rivera. Bueno, durante la hospitalización, el día de su ingreso, se toman exámenes de laboratorio y se realiza brevemente y precozmente la toracocentesis diagnóstica. Acá en color rojo puse los exámenes que nos resultan importantes en el contexto clínico que estamos. Tenemos un paciente que cuenta con las 3 series normales en el hemograma, no se ve una leucocitosis, tiene una VHS en 2, una PCR menor a 0,5, que es el límite en nuestro laboratorio, las proteínas totales y el ALH, que van a ser importantes para lo que viene más adelante, de hacer el análisis del líquido, más que el valor por sí solo, y se tomó dímero D y distintos marcadores de autoinmunidad que están todos pendientes al momento que estamos presentando. Con respecto a la toracocentesis, se describe un líquido levemente turbio, con una glicemia, una glucosa en el líquido de 104, similar, incluso un poco más alta que lo del plasma, que era 87, unas proteínas en el líquido de 5,8, una LDH líquido de 96, un pH más bien alcalino de 7,49, un recuento de 350 células, de las cuales 95% son linfocitos, es decir, un recuento absolutamente mononuclear, y tenemos un cultivo corriente y una PCR de micobacterias que están pendientes también al momento temporalmente en este estudio, y la célula neoplásica lo mismo. Súper. Claro, entonces aquí damos para hablar, ¿no es cierto?, del estudio, ¿no es cierto?, del líquido pleural per se. Entonces, la pregunta número 3 es, ¿cuántos criterios de Light deben estar presentes para decir que es un exudado? A1, B2, C3 y la última respuesta, la última opción de, no sé. Veamos las respuestas, yo creo. Muchas gracias. Entonces, vemos que un 76% votó por la opción 1, ¿no es cierto? Que, digamos, es la opción correcta. Un 16% 2, un 6% 3 y un 2% dijo que no sabía. Em, bueno, eso es, digamos, una respuesta bastante académica. Y la otra pregunta, que esta ya es, ¿cuál es la sensibilidad? Porque, claro, uno se pregunta cuántos criterios y después uno, ¿cuál es la sensibilidad de estos criterios? Entonces, A es entre un 40 a un 60%, B entre un 60 a 80%, D entre un 80 a un 95% y la última, digamos, más de un 95%. Vamos a dar unos 10 segunditos más para el que no esté muy seguro todavía de su respuesta. Veamos la respuesta. A ver. Aquí está ya más repartida la respuesta. ¿Ah? Vemos que un 2% votó por la opción A, un 36% por la opción B, un 43% por la opción D, perdón, por la opción C, y un 18%, perdón, sí, un 18% bien digo, por la opción D, de más de 95%. A ver, doctora Florestano, ¿qué podría comentar con respecto a esta respuesta, digamos? Mm, Bueno, están interesantes las respuestas. Sí, No se ve claramente una tendencia, no hay ninguna tendencia claramente muy marcada. sí, sí. Eh,
Los criterios de Light fueron descritos en 1972, ¿ya? El doctor Light escribió su paper cuando él era residente en neumología, ¿ya? Y con los criterios de Light, que son estos que se ven acá, son proteínas con líquido pleural comparado con las proteínas en sangre, la LDH líquido pleural y la LDH en sangre, y comparando la LDH en líquido pleural con el límite de normalidad de la sangre, cuando hay o sea, primero, eh, necesitamos solamente un criterio para hablar de exudado, y la sensibilidad es del 98%. ¿Ya? Del fondo, cuando lo publicé originalmente, es 98% de sensibilidad. Hay que súper alto y una especificidad, un 83%, o sea, es muy alta la sensibilidad y la especificidad. ¿Ya? Todavía, y siendo algo que se publicó hace mucho tiempo, o sea, en Siguen usando. 1972, porque sigue siendo muy relevante en nuestra práctica clínica. Súper. Gracias, doctora. Vamos a seguir con la presentación. Ah, ahí Bueno, está, digamos. Sí, eso. Claro. continuando con el caso, tenemos el análisis del líquido, hacemos la relación de acuerdo a los criterios de Light, tenemos que las proteínas en el líquido pleural eran 5,8 y en el suero eran 7,3, lo que nos da una relación de 0,79, claramente mayor a 0,5, y la relación de la LDH en el líquido pleural y en el plasma mayor a 0,7 en este caso, lo que nos da también un criterio positivo. Y como dijo la doctora Florestano, basta con un solo criterio para decir que los criterios están positivos y estamos frente a un exudado. Aquí vamos con otra pregunta más. Hasta el momento, ¿ah? Hasta el momento, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? A, estamos ante un derrame paraneumónico. B, una tuberculosis pleural. C, neoplasia. O D, serositis secundaria a una enfermedad de tejido conectivo. Vamos a ver unos 10 segunditos más. Veamos las respuestas del público. Ya, entonces vemos que esto está súper interesante la respuesta. Claro, la primera se descartó, digamos, al ser un exodo mononuclear, pero está muy interesante están casi empatadas, digamos, entre tuberculosis pleural, neoplasia o serositis secundaria, enfermedad del tejido conectivo. Doy la palabra a ambas doctoras, doctora Florestano, doctora Valle. ¿Qué opinan de la respuesta y cuál es su approach finalmente? So- Ah, ahí sí. Ya, mira, claro, efectivamente están como bien empatadas. Mira, la verdad es que, claro, o sea, cuando uno se enfrenta a un paciente con un derrame pleural, uno ya haciendo como una anamnesis, un examen físico, apoyándose en examen, uno puede más o menos descartar como un 70% en fondo, como los diagnósticos diferenciales. En este paciente es un poco más complejo. Yo creo que apoyándonos en las imágenes, también uno puede ir orientando un poco, ¿ya? La tuberculosis, yo creo que, o sea, así como de entrada, debería ser, considerando que la incidencia de tuberculosis en Chile ha aumentado en los últimos años, yo creo que debería ser, o sea, me hubiera gustado ver más gente votando por tuberculosis por incidencia, porque es lo más probable, o sea, es mucho más probable que uno se vaya a topar con una tuberculosis con alguna enfermedad del tejido conectivo que puede ser, o sea, hay que considerarla, pero como en fondo como por gravedad y por incidencia, que como digo, ya ha ido aumentando en nuestro país. Me hubiera gustado ver más gente sospechando tuberculosis como primera opción. Ahora, en general, uno tampoco es como que va buscando, o sea, no es secuencial la búsqueda, ¿ya? Neoplasia también es una alternativa, sobre todo en derrames que son muy extensos.
En lo que yo me apoyaría para evaluar o para descartar o para decir, mira, más probable, menos probable, a pesar de que igual uno debería ir haciendo, ir considerando, como digo, son cosas que van en paralelo. En general hay algunos signos en los que uno puede ver en el escáner de tórax que nos pueden orientar hacia que la patología sea de origen maligno. Por ejemplo, una presencia de nodularidad pleural, que en un 94% especificidad, irregularidades en la pleura visceral o engrosamiento en la pleura mediastínica, que también tiene una sensibilidad, una especificidad sobre el 98, 94%, engrosamiento en la pleura parietal, 88% de especificidad, y un engrosamiento circunferencial de la pleura, que ya es casi 100% específico. ¿Ya? O sea, esas son como cosas en las que nos podemos apoyar. Por eso también fue muy importante que Gustavo nos mostrara tanto la ventana pulmonar, ¿ya? Como la ventana mediastínica, y es un escáner de tórax con contraste, porque en un escáner de tórax sin contraste, que es lo que que tiene muy buen rendimiento para lo que es una alteración de parénquima, la verdad es que no tiene tan buen rendimiento, o sea, no nos permite ver ni anopatías mediastínicas, que el paciente tampoco tenía, ni engrosamientos pleurales. Entonces, yo, por lo menos viendo ese escáner, que la pleura de hecho no realzaba contraste, no se veía engrosada, no se veía irregular, no se veía con nódulo. Yo neoplasia quizá la pondría quizá como en un tercer lugar, y serositis del tejido conectivo. O sea, en realidad, a pesar de que el paciente no tenía, es como bien oligosintomático, no tenemos ninguna cosa tampoco como para descartarlo 100% o algo que diga probabilidad diagnóstica un poco menos. Solo que yo tiraría tuberculosis primero, solamente porque es la incidencia es mayor. Gracias, doctora. Sí, doctora Valla, ¿y usted qué opina de, claro, que un 44%, o sea, la mayoría votó por serositis secundaria de enfermedad del tejido conectivo? ¿Ahí cómo usted pensaría el Sí, caso hasta el momento? la verdad es que este es un caso un poco difícil porque si bien tenemos este derrame pleural importante, no podemos apoyarnos en el laboratorio ya que este paciente no tiene un laboratorio inmunológico específico positivo y tampoco una historia que pueda calzar con alguna de las enfermedades reumatológicas que son clásicas. Y por otro lado hay que considerar que es un paciente joven con un derrame unilateral y entonces dentro de ese cuadro clínico me parece que si bien siempre va a estar, siempre está este fantasma del tejido conectivo como primera alternativa, pese a no tener un apoyo serológico. Dentro de las neoplasias, el linfoma es otra patología que hay que ir a descartar de todas maneras en un hombre joven. Perfecto. Muchas gracias, doctoras. Sigamos. Acá, bueno, claro, dijimos es un exudado mononuclear, entonces aquí, como hay un diferencial amplio, acá, ¿cuál de las siguientes patologías no produce un exudado mononuclear? Entonces, un TEP, neoplasia, pancreatitis o serositis secundaria de enfermedad del tejido conectivo. Unos 5 segunditos más. Ok. Yo creo que sí. Veamos la respuesta. Ahora aquí, bien peleado entre el TEP y la pancreatitis. Doctora Florestano, ahí, ¿qué opina de las respuestas del público? Em, bueno, lo que pasa es que en general, o sea, el TEP, para variar, es como una patología que nos tiende a confundir mucho y puede dar tanto exudado mononuclear, y puede dar también presentarse como polimorfo nuclear. Ujú. ¿Ya? O sea,
Es como bien versátil en general, o sea, en síntomas, todo es como bastante versátil. La verdad es que en la celularidad del derrame puede dar tanto mononuclear como polimorfo nuclear, ¿ya? Las neoplasias también, hasta un 20% de las neoplasias pueden dar exudado polimorfo nuclear, pero en general, o sea, uno debería pensar que principalmente es mononuclear, ¿ya? La pancreatitis sí es principalmente ya más polimorfo nuclear y la enfermedad del tejido conectivo también es más predominantemente mononuclear, ¿ya? O sea, y en general, o sea, la pancreatitis es la que, de La que no respuesta. produce. Exactamente. Súper. Ok, continúa nomás, Gustavo. Ya, continuando con el caso, habiendo hecho la diferencia entre un exudado y un transudado con los criterios de Light, vamos al paso siguiente, situándonos en la espera de los exudados. Aquí lo podemos subdividir en un exudado mononuclear y un exudado polimorfo nuclear, como acabamos de comentar. Teniendo clarísimo que es un exudado mononuclear, descartamos todas las causas de exudado polimorfo nuclear. Hay muchas que se sobreponen. Y aquí, dentro de las causas de exudado polimorfo nuclear, tenemos una cápita especial para las causas que producen un exudado granulocítico pero eosinofílico, que puede ser ciertas exposiciones ambientales o reacciones adversas a medicamentos. Continuando con el resultado de los exámenes, se rescata la biopsia, el resultado de la biopsia que fue tomada durante el mes de abril en nuestro centro. Informa lo siguiente: tejido pleural con cambios reactivos e hiperplasia del mesotelio asociado a zonas de fibrosis leve, con hemorragia e infiltrado inflamatorio crónico, predominantemente linfohistocitario, con formación de algunos folículos linfoides. No se observan granulomas. Primer punto importante. Con respecto a la segunda muestra, que es tejido pulmonar, el tejido pulmonar se observan cambios reactivos del mesotelio con marcada congestión vascular, focos de inflamación crónica linfohistocitaria subpleural asociada a presencia de algunas vacuolas vacías. No se observan granulomas, nuevamente, y no se reconocen fenómenos compatibles con vasculitis. Lo más relevante que podemos sacar de esta biopsia es que no se observan microorganismos que tiñan condiciones de Silicen y tampoco se observan bacterias al gram. Conclusión: cambio inflamatorio en específicos. Al mismo tiempo nos llegan los resultados del cultivo IGRAM del líquido pleural, que resulta negativo. Nos llega el resultado de la PCR de tuberculosis, que llega también negativa. Tenemos el resultado del VIH, que es una de las patologías que es gran imitadora, que puede dar muchas cosas distintas, incluida serositis, está negativo. Y con respecto al estudio reumatológico, tenemos tanto un ANA anti-CCP, anti-DNA y ANCA negativos. Se solicitaron también subclases de IgG que están normales. Entonces, resumiendo, tenemos las causas de exudado mononuclear, que van de tuberculosis, un exudado neoplásico, un TEP, que puede dar prácticamente todas las formas de exudado, inclusive un exudado eosinofílico, una pleuritis secundaria a enfermedad difusa del tejido conectivo, siendo las más habituales el lupus, la artritis reumatoide y la enfermedad mixta del tejido conectivo, una pleuritis secundaria a otras enfermedades autoinflamatorias. ¿Con qué me quiero referir a esto? Con la sarcoidosis y asbestosis. De los datos anamnésticos tenemos, resumiendo las cosas importantes, que se trata de un hombre de 20 años, por ende, aquí cobra mucha importancia la tuberculosis y la parte autoinmune. Tenemos que el paciente no tiene ningún antecedente mórbido. Tenemos que es un derrame pleural unilateral, como se ha enfatizado durante toda la presentación, que ha sido recurrente, se ha evacuado, drenado en varias ocasiones y ya ha vuelto. Tenemos que es un exudado mononuclear y tenemos que tiene un dímero D negativo. Con un dímero D negativo y una sospecha baja, entonces vamos a descartar TEP y descartamos asbestosis, ya que no existe exposición ambiental a asbesto. Nos llega nuevamente el resultado del cultivo de Koch y el GeneXpert, que está negativo. Descartamos tuberculosis. Ya tenemos la biopsia que está negativo y tenemos dos GeneXpert que están negativos.
Y tenemos el resultado del estudio reumatológico que está completamente negativo. Por ende, la pleuritis secundaria, una enfermedad difusa del tejido conectivo, si bien no se descarta 100%, cae un poco en la escala de nuestros diagnósticos diferenciales. Y recalcando, tenemos las subclases de IgG que fueron solicitadas por el equipo de reumatología, que están todas normales. Y tenemos una histología que finalmente fue no concluyente. Claro, antes de la pregunta, de esta pregunta, quería preguntar a la doctora Florestano y doctora Valle. Primero, doctora Florestano, ¿cuál es el rendimiento del GeneXpert de la PCR de tuberculosis en el líquido pleural? Como esa que a veces nos preguntamos harto. Sí. Bueno, la verdad es que el rendimiento del GeneXpert en el líquido pleural no es tan bueno como uno quisiera, ¿ya? Como un rendimiento, una sensibilidad un 51%, ¿ya? La utilidad que tiene obviamente es que nos permite identificar resistencias. Tenemos tuberculosis que ha ido aumentando la resistencia acá en nuestro país, y el cultivo de Koch también o sea, hablando ya de otras formas de identificar tuberculosis pleural. El cultivo de Koch tiene una sensibilidad entre un 24 y un 31%, también es baja, ¿ya? Es más útil en pacientes que son inmunosuprimidos, en pacientes con VIH. De las otras cosas, de los otros exámenes que nosotros nos podemos apoyar, tenemos ADA, que el paciente se lo hizo, que tiene una sensibilidad alta, entre un 88 y un 90%, que también su rendimiento va a depender mucho de la incidencia local de tuberculosis. Por ejemplo, en un país escandinavo que tengan una tasa de tuberculosis baja, tienen un muy buen valor predictivo negativo. En nuestro medio, que no tenemos mayor incidencia de tuberculosis, la verdad es que no tiene tan buen valor predictivo negativo, ¿ya? Lo otro que se hizo, que sí tiene mejor rendimiento, es la biopsia, ¿ya? La biopsia guiada por imagen tiene una sensibilidad entre un 67 a un 83%. ¿De qué va a depender la sensibilidad? De la experiencia del centro, de que si se hace bajo imágenes, por ejemplo, claro, que se haya visto engrosamiento pleural, y la biopsia por BTC tiene una sensibilidad de un 99%. ¿No? O sea, de las cosas que se hicieron en el fondo, tenemos cosas con buen rendimiento que nos permiten descartar también tuberculosis pleural. Súper. Y doctora Valle, bueno, vimos que dentro de las cosas que se han pedido, se pidieron las subclases de IgG. Entonces, se ha hablado harto de enfermedad relacionada a IgG4, hubo una presentación en el Congreso de Medicina Interna de la Sociedad Médica el año pasado, que se habló. ¿Cuál es la sensibilidad de ese examen, doctora, al respecto? La verdad es que la presencia de IgG4, de subclase de 4, es importante, ya que de las IgG hay 4 subtipos, y la que se presenta en menor cantidad es la IgG4. Por lo tanto, tenerla positivo sobre los niveles conceptados en 135 miligramos por decilitro ya llama a despertar la sospecha diagnóstica. Sin embargo, su presencia no siempre corresponde o es categórica de una enfermedad relacionada con IgG4, ya que se tiene que, el estudio es complementario con otras técnicas diagnósticas. Hay enfermedades que también pueden presentar niveles de IgG4 elevadas, como por ejemplo el lupus o algunas enfermedades alérgicas importantes, el uso de algunos fármacos biológicos. Entonces, si bien su presencia, su sensibilidad es importante, la especificidad hay que verla con el resto de los exámenes. Y eso. Súper, muchas gracias, súper. Ya. Aquí viene otra pregunta para el público. ¿Cómo continuaría el estudio con lo que tenemos? ¿Repetir la biopsia? ¿Solicitar un PET-CT? ¿O ambas? Y vamos a ver también eh, un minutito para responder esta pregunta.
Veamos las respuestas a la pregunta. Y ahí vemos que, claro, un 11% dice repetir la biopsia, un 53% solicitar un PET-CT y un 36% ambas son correctas. Doctora Valle, ¿qué opina usted con las respuestas y la utilidad, ¿no es cierto?, del PET-CT, que de seguro es importante? ¿Qué nos puede comentar ahí al respecto? La verdad es que el PET-CT es una técnica diagnóstica, es un examen complementario muy importante en las patologías inflamatorias. Permite establecer o ir definiendo algunos diagnósticos diferenciales y en este caso es importante porque, por ejemplo, al pensar en una enfermedad fibroinflamatoria como la enfermedad relacionada con IgG4, permite primero establecer la extensión de la enfermedad, permite establecer la actividad de la enfermedad y por sobre todo permite establecer el sitio en donde se puede realizar una biopsia dirigida para tener un estudio histológico, que es la piedra angular del diagnóstico en una enfermedad relacionada con IgG4. Súper. Por lo tanto, es súper importante porque además tiene, incluso no solamente para el diagnóstico, sino que también en el seguimiento de algunos cursos de estas enfermedades, el nivel de captación hipermetabólica de los órganos afectados tiene una alta correlación con los niveles séricos de la subclase IgG4. Por lo tanto, también permite establecer actividad y respuesta a tratamiento. Bueno, muchas gracias, doctora. Aquí continuando el estudio, Dana más Gustavo. Entonces, Bueno, continuando con el caso, tenemos que efectivamente se le tomó un PET-CT que fue sugerido por el equipo de cirugía de tórax con el fin de realizar, previo a realizar una nueva biopsia, y se describe un derrame pleural izquierdo sin captaciones patológicas sospechosas al radiotrazador, signos congestivos en el lóbulo inferior izquierdo, con un foquito en víveres esmerilado basal izquierdo que podría estar en el contexto de un proceso inflamatorio infeccioso. Pequeñas adenopatías axilares bilaterales hipermetabólicas inespecíficas. Siguiendo con esto, se mandó a reanalizar la biopsia, esta vez por el Instituto Nacional del Tórax, debido a que allá contaban con las técnicas de inmunistoquímica y con patólogos con experiencia para realizar el análisis más detallado. En la biopsia se describe una positividad para IgG4 en el estudio con inmunistoquímica, asociada a la presencia de cúmulos linfoides con discreto engrosamiento intersticial, además de hiperplasia reactiva del mesotelio. Teniendo esto, continuando con el caso, el 20 de octubre, recordemos que el PET fue hecho el 18, llega este resultado de la biopsia, que informa la positividad para IgG4. Nuevamente tenemos una biopsia sin granuloma. Dentro de las pleuritis secundarias a otras enfermedades autoinflamatorias, teníamos la sarcoidosis y la enfermedad relacionada a IgG4. En este caso, como no tenemos granulomas, se nos va un poco el diagnóstico de sarcoidosis, ya que es un elemento histológico clave. Este mismo día es reevaluado por el equipo de reumatología, quienes habían sugerido el recuento de subclases de IgG, y luego de una reunión acuerdan el diagnóstico de enfermedad relacionada a IgG4 y se plantea iniciar tratamiento con rituximab versus corticoides sistémicos. El 23 de octubre se realiza una radiografía de tórax de control que muestra un derrame pleural izquierdo de escasa cuantía. Durante todo este tiempo el paciente había estado con un drenaje, por ende esto ya iba de salida. El 27 de octubre se lleva a cabo una reunión multidisciplinaria entre el equipo de reumatología, el equipo de respiratorio y el equipo de sala que estaba a cargo del paciente. Con esto se acuerda iniciar un régimen de prednisona de 30 miligramos al día más las profilaxis respectivas. Finalmente se controla una radiografía el 3 de noviembre que no muestra cambios con respecto a la del día 23 de octubre.
Habiendo drenado el derrame y encontrándose el paciente asintomático, es dado de alta el 4 de noviembre del 2022. Esta es la imagen de control del paciente cuando ya se había drenado el derrame. Aquí todavía estaba con el tubo de drenaje. Y aquí tenemos la imagen de la radiografía. Una vez retirado el drenaje, se fue con un poco de derrame el paciente para la casa, muy leve. Y tenemos una radiografía que se tomó en febrero ya del 2023, cuando fue controlado en forma ambulatoria. Se ve prácticamente resuelto todo el derrame. Bueno, muchas gracias, doctor Rivera. Bueno, entonces estamos ante una enfermedad relacionada a IgG4. Bueno, ahora el doctor José Tomás Valdés nos va a contar un poquito, un poquito nomás, algunos tips, de como lo más importante de esta patología. Adelante, José Tomás. Muchas gracias, Alan. Entonces en realidad son aspectos generales nomás solamente de la enfermedad, en honor al tiempo, algunas cosas que quizás nos pueden servir para sospechar esto o tener alguna idea de la enfermedad. Entonces, de los aspectos generales, la definición, al menos hay mucha disponible, ¿cierto? Esta es de la Sociedad Americana de Reumatología. Es una enfermedad inmunomediada asociada a lesiones fibroinflamatorias que pueden ocurrir en cualquier sitio anatómico. Es una entidad reciente, recién en el 2003 se hizo la descripción como una entidad distinta, haciendo alusión a varias enfermedades que tenían alteraciones histológicas similares. De hecho, los que tienen más experiencia son los japoneses y para ellos aún la incidencia es bastante poco confiable. Dicen que usualmente o está subdiagnosticada como es una enfermedad reciente, pero ponen la incidencia como alrededor de cerca hasta una persona por 100.000. Lo interesante es que predomina principalmente en hombres y son hombres adultos mayores entre los 50 a los 70 años. Y de los factores de riesgo, en realidad no se ha visto que haya alguno en particular, en alguna literatura se nombra el tabaquismo para la enfermedad relacionada por IgG4 retroperitoneal, pero en realidad no se ha descrito algún factor de riesgo bien con buena evidencia. Respecto a la fisiopatología, el panorama, la verdad, es incompleto, como recién es una enfermedad nueva. Hay como dos patitas que se ha visto de esto. Por un lado, ¿cierto? Es la IgG4, que es con lo que describimos la enfermedad, que tienen un rol en el fondo de los linfocitos B que están produciendo esta IgG4. Se ha visto que hay buena evidencia para determinar que los linfocitos B tienen un rol patogénico de la enfermedad. Sobre todo se ha visto que hay una correlación entre la cantidad de esto y la severidad, y especialmente que con terapias depletivas de linfocitos B hay un tratamiento en la enfermedad, en el fondo hay una adecuada respuesta y hasta remisión. Entonces, hay evidencia que estima que la actividad de los linfocitos B es importante en esta enfermedad. Lo que pasa es que estos linfocitos B, ¿cierto?, que ya viajan al nodo linfático, como podemos ver en la imagen, son activados por algunos linfocitos T Helper foliculares. Estos van a proliferar, ¿cierto?, hipermutación somática, se van a elegir algunos linfocitos y se van a producir estos linfocitos oligoclonales que, bajo ciertas condiciones, principalmente algunas citoquinas, la que más se nombra es IL4, pero también se ha visto que hay algunas otras, y bajo estas condiciones se produce un switch, ¿cierto?, a IgG4 y se empieza a secretar esta inmunoglobulina. Pero igual no se sabe bien cuál es el rol de esta inmunoglobulina, no hay un rol patogénico específico, no se ha descrito algún antígeno en especial contra el que reaccione esta inmunoglobulina, y de hecho la mayoría piensa que es netamente un epifenómeno y no es la que produce la misma enfermedad. Hay algunos modelos animales nomás que han descrito que producen la enfermedad, pero eso no es reproducible en humanos. Y la otra patita, con la siguiente imagen, Alan, la otra patita es cómo se produce la fibrosis. No hay una relación tampoco entre, ¿cierto?, la IgG o los linfocitos y la fibrosis. Y lo que se ha visto es que otro grupo celular, que son los linfocitos T, que en este caso son CD4 citotóxicos, uno está acostumbrado como a los CD8 citotóxicos, pero aquí los CD4, ¿cierto?, estos son linfocitos que se ha visto, también tienen un rol porque la mayor cantidad de estos implican mayor severidad de la enfermedad, y el infiltrado inflamatorio que se ve en la histología, casi el 50% de las células pueden llegar a ser de este tipo.
y secretan citoquinas que activan los fibroblastos, que son los que generan, ¿cierto?, la fibrosis que vemos en esta enfermedad. Respecto a la histología, la ponemos en la siguiente imagen, con ¿cierto?, los cambios clásicos que se ven netamente para volver a remarcar que la histología en esta enfermedad es súper importante, porque no hay, lo vamos a nombrar más adelante, pero no hay nada específicamente por sí solo, alguna cosa clínica de laboratorio, cualquier cosa que nos diga que estamos frente a esta enfermedad. Es un conjunto de cosas, como dijo la doctora Valle, ¿cierto? Y lo que se ve es infiltrado linfoplasmocítico, se ve también una flebitis obliterante, básicamente la vena se oblitera por un tejido inflamatorio, una fibrosis estoriforme que se nombra así porque el tejido en el fondo es similar a las esteras tejidas. Y lo otro, ¿cierto?, es cuando se hace la inmunohistoquímica, se ve la positividad en el marcaje, pero eso hay que pedirlo, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿cierto?, en el caso. Acá tenemos otra, ya terminando ¿cuál es el órgano más comprometido en la enfermedad de relación IgG4? A, páncreas, B, corazón, C, riñones, D, hígado. Vamos a ver unos segunditos más. Veamos la respuesta. Vemos que un 80% votó por la opción A, páncreas. ¿Ah? Lo que es correcto. Doctora, ¿algo que quiera comentar con respecto a la respuesta? Doctora Valle. Sí. Eh, sí, gracias. La verdad es que el páncreas es el órgano más comprometido o clásicamente comprometido en esta enfermedad y hay otros, a esta enfermedad le gusta comprometer los órganos blandos y otro de los órganos que también son muy habituales de ver en esta enfermedad es el compromiso de las glándulas salivales, que en un principio tiene un síndrome cuyo nombre es propio de Mikulicz o el compromiso fibroinflamatorio de la tiroides, como la enfermedad de Riedel. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue viendo que el compromiso fibroinflamatorio de estos órganos en realidad no es una entidad por sí separada, sino que corresponde a un espectro de esta enfermedad sistémica por IgG4. Bueno, La verdad es que si bien el páncreas es el órgano más comprometido, efectivamente el corazón, el riñón y el hígado también se pueden comprometer. Del compromiso, los compromisos más clásicos, si bien está el páncreas, también uno puede ver el compromiso de la aorta, principalmente de la aorta infrarrenal. Y se produce además compromiso del peritoneo y en esos casos se produce una alteración importante de la arquitectura que muchas veces requiere el apoyo de cirugía para poder instalar algún stent o algún drenaje de la vía biliar en el caso del hígado y poder así aliviar también los síntomas. La verdad es que se describe que esta enfermedad puede, en estricto rigor, podría comprometer cualquier órgano del cuerpo, pero hay órganos que están más comprometidos que otros. muchas gracias, doctora. Dale, José Tomás. Siguiendo entonces, como decía efectivamente la doctora, y de hecho ahora esta enfermedad está descrita como una nueva gran simuladora, ¿cierto? Así que se suma a la lista de los diagnósticos comodines que hay en la medicina interna. Y por ejemplo,
esta imagen, ¿cierto?, hace alusión a lo mismo que estábamos comentando. O sea, es súper heterogénea las manifestaciones que tiene, prácticamente puede afectar cualquier órgano. Así algunas perlitas quizás, la mayoría, hasta el 75%, esto está basado en dos de las más grandes cortes que hay, 75% tiene 2 o más órganos comprometidos. Usualmente es que veamos varios órganos comprometidos. Y en general los síntomas constitucionales no son muy frecuentes, ¿cierto? Fiebre, baja de peso, ese tipo de cosas en general no están muy presentes en esta enfermedad. Así que podemos pensarla tal como el paciente que teníamos no tenía fiebre, no tenía baja de peso, no tenía ninguna cosa que nos dijera, ¿cierto?, que quizás el problema hubiera algo sistémico. Y es súper típico en el fondo de que se formen estos tumores, razón por la cual es un diagnóstico diferencial o compite muchas veces con neoplasia. Entonces hacer la distinción a veces es súper difícil. Eso es una de las manifestaciones bastante frecuentes, pero también pueden haber otras, ¿cierto?, como la serositis que tenemos. Y como vemos en la imagen, ahí retrocedemos un poco, Alan. Como decíamos, lo más frecuente es el páncreas y la vía biliar. Y ahí podemos tener pancreatitis, la famosa pancreatitis autoinmune, está una de esas posibilidades. Eso, casi la mitad de los casos descritos son de eso. Y incluso pueden simular un colangiocarcinoma, que es lo que decía antes, puede ser igual que un tumor de Klatskin y finalmente una enfermedad por IgG4. Y la distinción entre ambos puede ser súper difícil. Los que vienen después son las glándulas salivales y lacrimales, como decía la doctora, y ahí ya nos comemos casi como el 80% de los pacientes que se presentan en estas dos cosas. Pero manifestaciones como renales, que puede ser una nefritis intersticial, puede generar cierto compromiso pleural del pulmón, eso también se ve hasta como en un 15% de los pacientes. Dale nomás, Alan. Del laboratorio, que ya lo habíamos adelantado un poco antes, las subclases en general se dice más de 135 están positivas, pero hasta el 20% puede ser normal y otro porcentaje, ¿cierto?, van a tener una elevación que es bien leve. No es ni tan sensible ni tan específico, así que vale la pena, ¿cierto?, ir a buscarlo, pero no lo descarta si es que está normal y no lo confirma si es que están altas. Lo otro que puede ocurrir, también puede haber un poco de aumento de la IgE si es que la tomamos, e incluso hipocomplementemia, sobre todo cuando hay compromiso renal. Y ya para ir terminando, respecto del diagnóstico es complejo, ¿cierto? Porque no hay ningún elemento por sí solo que nos haga el diagnóstico, entonces tenemos que tomar en conjunto todas las cosas. Como criterios grandes existen los de la Academia de Reumatología, ¿cierto?, americana y la europea, pero son bastante engorrosos porque son largos, son varios pasos y está diseñado netamente para estudios clínicos. Tienen súper alta especificidad, pero es bien engorroso hacerlo en la clínica diaria. Y están los otros, ¿cierto?, que son los japoneses, que son los que partieron esto y los que han visto más casos, y se basan principalmente en estas tres cositas, que son, ¿cierto?, la clínica, sobre todo si es que hay o tumores o alguna imagen concordante con una enfermedad IgG4, pues no necesariamente un tumor. Por ejemplo, las pancreatitis autoinmunes tienen una imagen característica en salchicha que se denomina, y del laboratorio si es que hay subclases de IgG, y muy importante es la histología de las cosas que ya vimos antes. Y finalmente, buena parte del diagnóstico va a ser descartar otros diagnósticos, como hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Algunas veces van a ser tumores, sí o sí va a haber que descartar cáncer, o en este caso, por ejemplo, que era muy importante descartar la tuberculosis. Y ya solo para ir cerrando, existen, por ejemplo, criterios para enfermedades particulares. Por ejemplo, en la pancreatitis hay varias entidades y sociedades que tienen como sus propios criterios diagnósticos y que van dirigidos un poco más enfocados a la enfermedad que está. Pero básicamente se juegan dentro de lo mismo que estábamos viendo recién. Lo que usualmente se agrega es que, por ejemplo, haya compromiso de otros órganos, y eso apoya más la posibilidad de esta enfermedad, pero, o sea, no sé, si tenemos, por ejemplo, el compromiso pulmonar y también de glándulas salivales, igual podríamos estar hablando de alguna enfermedad del tejido conectivo. Entonces, hay que tomar en general todo en cuenta y sobre todo hacer el diagnóstico diferencial y descartar las otras causas sería una de las cosas más importantes. Y ahí, para ir cerrando, la última pregunta. Ahí tenemos la última pregunta. ¿Cuál es el tratamiento inicial en la enfermedad relacionada a IgG4? Corticoides, ciclofosfamida, micofenolato, rituximab. Vamos a ver un minuto para ver qué responde la audiencia y
y a ver los comentarios de la doctora Ovalle. Veamos la respuesta entonces ya. Y vemos ahí que un 83% votó por la opción de corticoides. ¿Ya? Doctora, ¿qué opináis de las respuestas de la pregunta? Bueno, los corticoides son como el tratamiento de base para estas enfermedades inflamatorias y si bien el tratamiento se debe iniciar con corticoides en una dosis de 0,6 miligramos por kilo para obtener una dosis promedio entre 30 y 40 miligramos de corticoides, esta dosis se debe mantener por lo menos unos 4 semanas para después ir haciendo un decalaje progresivo durante los 2 primeros meses. El enfoque o el asociar algún otro inmunosupresor al corticoide depende de la extensión de la enfermedad. La verdad es que se ha visto que cuando hay más de 2 órganos comprometidos o cuando hay altos niveles de subclase IgG4 plasmático alto, más o menos 5 veces su valor normal, se procede a asociar algún otro inmunosupresor. Por otro lado, el decalaje también es un periodo crítico para esta enfermedad porque es una enfermedad que siempre tiende a recurrir y cuando se llegan a entre los 15 y los 10 miligramos de prednisona, uno tiene que evaluar en el fondo la respuesta clínica o cómo evoluciona el paciente. Si el paciente presenta algún brote inflamatorio, la verdad es que se decide a dejar algún otro inmunosupresor. De los inmunosupresores que está estudiado y que cada vez hay más evidencia, el rituximab es lejos el que está teniendo más experiencia, sobre todo en la población japonesa. Y sin embargo, hay otros estudios que también muestran que se están perfilando algunos biológicos como el abatacept o el dupilumab para poder ser una alternativa al rituximab. En cuanto al tratamiento farmacológico no biológico, también está descrito el uso de micofenolato o azatioprina, ¿no? Antimetabolitos para evitar las complicaciones principalmente de esta enfermedad. Por otro lado, uno tiene que lograr una inducción y después una mantención del tratamiento y muy importante también es el alivio de los síntomas cuando hay una obstrucción de algunos órganos como por ejemplo una colangitis esclerosante, una colangitis inflamatoria, en donde tiene que haber un drenaje de la vía biliar o muchas veces una instalación de algún stent que permita el drenaje eh, normal del órgano. Pero la verdad es que en este caso fue muy bonito ver cómo con una dosis de 30 miligramos de prednisona el paciente respondió en forma, pero mágica, muy, muy bien, y entonces nos quedamos tranquilos, porque en un momento, dada la extensión de su derrame pleural, pensamos en ocupar algún tratamiento extra, pero sin embargo respondió sumamente bien, con dosis bajitas. La verdad es que en los corticoides siempre el target es llevar a la dosis más baja,
pero hay que estar mirando a estos pacientes porque tienen una alta tasa de recurrencia. Y la verdad es que una de las cosas más importantes es evitar las secuelas fibróticas que deja esta enfermedad. Pero en este paciente respondió súper bien y este año en los controles no hace mucho, la verdad es que con dosis muy bajas de corticoides, 5 miligramos al día, el derrame pleural no se ha vuelto a reproducir y el paciente se encuentra bien. Entonces, eso es importante. Otra cosa a recalcar es que cuando el paciente no responde a la dosis de corticoides de entre 30 y 40 miligramos, en estas 4 semanas hay que volver a replantear el diagnóstico, ya que eso puede estar dando un aviso de la etiología, de otra etiología con respecto a las lesiones del paciente. Y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Gracias, doctora. Sí, bonito caso, la verdad. Así que, bueno, muchas gracias por la participación del público, ¿ah? Tuvo una buena asistencia. Muchas gracias. La excelente presentación de nuestros becados, José Tomás Valdés y Gustavo Rivera, y la participación de la doctora Florestano y la doctora Valle, por su tiempo, disposición, se pasaron. Y también a la Sociedad Médica, también muy agradecido. Y agradecimientos también a la doctora Benck, ¿no es cierto?, la jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Militar, que nos apoyó también en esta presentación, y a la doctora Marcela Riquelme, del médico internista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Militar, y al doctor Roberto Bondek, también becado en Medicina Interna con ASEM del Hospital Militar, que nos compartieron su caso clínico. Así que muchas gracias, y ahora damos digamos, para que responder a las preguntas que pueda tener el público. Muy bien, muchas gracias a usted. Bonito caso. La IgG4 es entretenida para los internistas porque uno la confunde y después responde muy rápido. Entonces, siempre uno le quedan ahí las dudas. Vamos a ir mirando las preguntas y la doctora Constanza también puede abrir su cámara para que ellas vayan contestando. La primera pregunta la hicieron cuando estaban hablando de los criterios de live. Entonces, me pregunta Martín Gatica que si la sensibilidad y especificidad de los criterios de live son tan altos, ¿cuál es la utilidad clínica de usar colesterol o criterios ampliados de live? Doctora Florestano. Bueno, muy buena la pregunta. La verdad es que la limitación sí los criterios de Light es que puede sobreestimar los exudados hasta un 25%. ¿Y en qué paciente? En pacientes donde se han usado diuréticos. O sea, podríamos, por ejemplo, sobreestimar exudado en pacientes con insuficiencia cardíaca o con que se puede hasta el fondo clasificar mal hasta un 30% de los derrames pleurales en estos pacientes o hasta un 20% de los pacientes que tienen hidrotórax hepático. ¿Ya? Y en esta población es donde tiene más utilidad usar los criterios ampliados de Light, donde uno usa las proteínas plasmáticas, las proteínas pleurales, la albúmina plasmática, la albúmina pleural, que nos permite, en el fondo, reclasificar correctamente un porcentaje de estos pacientes. Y claro, el colesterol también es útil cuando uno está sospechando, por ejemplo, un kilotórax, un pseudokilotórax. Bueno, también uno, por ejemplo, recuento celular, o sea, pleurocrito, todas estas otras cosas, depende un poco de la sospecha. Pero la limitación principal de los criterios de Light es los pacientes que usan diuréticos. Correcto. Preguntan también el uso de profilaxis cuando inician esteroides. ¿Y qué dice la doctora Valle? Sí, la verdad es que el uso de los corticoides, ya cuando uno pasa o ocupa 15 sobre igual a una dosis de 15 miligramos de prednisona, la verdad es que sí se hace imperante el uso de cotrimoxazol forte como para prevenir la infección oportunista de neumocistis girovesi. Y por otro lado, hay otra profilaxis que es muy importante y que muchas veces pasa como solapada por la parte infecciosa, que es la parte metabólica del metabolismo óseo. La verdad es que el uso de corticoides a lo largo del tiempo induce la pérdida de calcio, entonces también es muy importante, además de la profilaxis infecciosa, la profilaxis del hueso.
¿Y con qué propondría la profilaxis del hueso, doctora? El aporte muy importante en estos casos es la medición de la vitamina D, un buen aporte de la vitamina D, ya que si bien es fundamental en el metabolismo del calcio, también se ha visto que tiene efectos protectores en cuanto a la inmunidad del paciente. Y hay que tener cuidado en pacientes que ya tienen por alguna otra razón, deterioro en su calidad del hueso y tienen alguna pérdida de calcio. Dentro de las posibilidades, ver el uso de algún bifosfonato acompañado de calcio una vez ya controlada la inflamación de esta enfermedad. ¿Y la profilaxis TB? También es muy importante y es por eso que, bueno, se hace una evaluación multidisciplinaria con broncopulmonares que permitan ver también la posibilidad de infección de otros órganos patógenos. Viene otra pregunta de Raúl Valderrama, que la felicita por la presentación, igual que todo, ¿verdad? Dice, ¿por qué no solicitar un TAC en un paciente joven sin clínica manifiesta como complemento para el diagnóstico? No entiendo mucho por qué hicieron un TAC, ¿o no? ¿Sí? Sí, el paciente tuvo un TAC al inicio de su estudio y después para evaluar la respuesta a tratamiento, en donde se puede ver la regresión importante de su derrame. Sí, pues claro, la imagen. Es un TAC-TAP, que en realidad se hace, y obviamente en este enfermo se tenía que hacer porque estaba con un diagnóstico de derrame pleural sin diagnóstico. Cuando lo vio el doctor. La doctora Dominga García. Hola Dominga, qué bueno que está acá. ¿Cómo hacer el seguimiento? Dice, de la recurrencia, pensando que sabemos que es una enfermedad que recurre. Entonces, como no es muy sintomático, ¿solo imágenes? No, la monitorización, el monitoreo de esta enfermedad también va acompañada de imágenes y de niveles plasmáticos de IgG4. Esto permite ver la posibilidad de asociar algún otro inmunosupresor si es que la enfermedad no logra bajar, o sea, si con el tratamiento inicial no se logran bajar los niveles de IgG4 o si es que hay algún otro órgano comprometido. Las imágenes, sobre todo, por eso es importante el PET, nos permite diferenciar por un lado la inflamación de ya la fibrosis y por otro lado tiene una alta correlación con la actividad de la enfermedad. Claro. Que la otra pregunta que hacen, que lo dijeron además, que el PET previo puede ayudarnos a elegir el sitio de biopsia, porque mostrar un sitio que tenga harta actividad y que por tanto el resultado vaya a ser algo distinto a la fibrosis, porque o si no quedamos a veces donde mismo cuando tomamos la muestra, que es la otra pregunta que ellos tienen. ¿De acuerdo? El doctor del TAC dice, ¿por qué el TAC al ingreso? Porque el ingreso tenía radiografía de tórax, nomás. ¿Eso? O sea, habla un poquito, ahí a lo mejor la doctora Florestano nos puede decir, yo me imagino que en un paciente que tiene un derrame pleural clínico y radiológico, el TAC te aporta hartas cosas, te mejora mucho la Yo creo que la posibilidad de pregunta, seguir. yo creo, doctora, que la ¿No? pregunta era porque al principio era un TAC de tórax, entonces seguramente un TAC tórax Ah, abdomen pelvis, creo, no sé ah, si puede quizá ser también. TAC TAP, pone claro. Claro, pone TAC-TAP, claro, buscar más. Es que como todos siempre toman TAC-TAP, entonces es una conducta un poquito frecuente. Eh, Eso. Para buscar otro órgano intraabdominal, por ejemplo. Eso será lo que trata de decir el doc, ¿sí? Puede ser. Y la doctora Florestano, a ver, doctora, y este es un derrame pleural, un hombre joven, poco sintomático. Esta es una enfermedad rara, ¿cierto? A uno le gusta y es interesante y todo, pero no es una enfermedad frecuente. A lo mejor más frecuente de lo que uno cree, como dicen los japoneses, pero tampoco una enfermedad muy frecuente. ¿Qué es lo primero que tendrían que pensar uno cuando estuviera parado frente al enfermo? En cuanto a Eh, frecuencia. bueno, o sea,
Uno es primero ir orientando, o sea, orientando a hacer una anamnesis, como un buen internista, hacer una anamnesis muy detallada, considerar también, por ejemplo, antecedentes remotos del paciente, es de dónde vive, de dónde viene, todo eso con un examen físico también, también bien acabado, y la verdad es que yo sigo, o sea, con lo que comenté inicialmente, que uno debería pensar inicialmente en tuberculosis por la incidencia que tenemos, ya ha aumentado de hecho, tenemos a los últimos 3 años ha aumentado la incidencia de tuberculosis porque en pandemia era todo COVID. Entonces, toda persona con tos o cualquier cosa más inespecífica, síntoma respiratorio tipo tos, era COVID 4 o 5 veces, hasta que aparecieron los cánceres pulmonares, las tuberculosis pulmonares, otras enfermedades un poco más inhabituales. Entonces, la verdad es que tenemos que volver a ir pensando en la tuberculosis como un diagnóstico importante de las primeras cosas que tenemos que descartar. ¿Ya? Eso, y yo creo que, claro, o sea, probablemente neoplasia también, dado el contexto, este paciente, claro, o sea, probablemente por edad correspondía pensar en un linfoma, muy dependiente en el fondo de las características del paciente. Si el paciente también hay que considerar igual la exposición, antecedentes laborales, antecedentes hasta geográficos, mesotelioma puede dar también un derrame pleural bien extenso con otras características, sí, engrosamientos pleurales, sobre todo en pacientes que puedan tener como antecedentes como de exposición laboral. Yo tendería a pensar que las dos primeras cosas que uno debería descartar son tuberculosis y neoplasia. Súper, de acuerdo. Súper de acuerdo, eso es re importante porque es un caso bonito, pero tienen que tener claro que siempre esos van a ser los diagnósticos como más estrella. Y doctora Ovalle, en los pacientes he visto pacientes, ¿verdad?, con IgG4. La páncreas es como lo que uno más describe, lo que más se ve, como bien presentó el doctor Valdés. Pero en su experiencia, ¿cuál, es el timing en el que buscamos o sospechamos, deberíamos sospechar que puede haber una IgG4 escondida? Porque no hablo de derrame pleural, este es raro, ¿cierto? ¿En qué staging de enfermo pensaría usted? Eh, es principalmente cuando hay compromiso blando de algunos órganos y compromiso fibrótico. Por ejemplo, en el compromiso peritoneal o aórtico, que produce una hidroureteronefrosis y puede ocasionar síntomas de obstrucción de la vía urinaria. O también hay otro caso muy bonito en el hospital, en donde también hay compromiso, por ejemplo, del pericardio de un paciente también militar, cuya manifestación fue también un derrame pericárdico extenso. Principalmente cuando hay compromiso de partes blandas, de órganos blandos y con lesiones fibróticas. Ok. Acá nos pregunta, para ir terminando, los criterios PFO3 en vez de los LIGHT, que dice que es una recomendación del UpToDate. Doctora Florenzano, A ver, ¿qué ¿cuál era la piensa? criterio PFO3. de? PF, leo yo, o 3 en vez de LIGHT. Según el doctor, es una recomendación del UpToDate. Bueno, o sea, la verdad es que, claro, o sea, UpToDate tiene, o sea, van como actualizándose de repente. La verdad es que no he leído el paper. Yo lo que recomiendo, sí, o sea, lo clásico es que con una anamnesis adecuada y un examen físico uno descarta como un 70% de los diagnósticos diferenciales. Y finalmente es hacer como una evaluación integral finalmente, que es un poco lo que hacemos como internista. O sea, finalmente un derrame pleural es más que, o sea,
está en un contexto de un paciente, nos puede dar mayor información, pero yo creo que cuando uno enlaza la clínica, la historia, y lo complementa sabiendo en el fondo los exámenes, sabiendo qué exámenes solicitar y qué cosas estamos buscando, eh, yo creo que en realidad los criterios de Light estaban bastante bien. ¿Ya? No, la verdad es que no he podido leer el PFO 3, pero yo creo que en realidad lo que uno tiene que hacer es como algo como bien integrativo. Y, o sea, finalmente, con el criterio de Light nos habríamos quedado hasta por ahí nomás con el diagnóstico del paciente. O sea, es como ir en el fondo apoyándose en exámenes complementarios y que nos vamos a ir orientando según nuestra historia y el examen físico. La buena clínica, siempre. Y es un dato súper importante que no es la buena clínica, pero más que de repente que los scores, los criterios, en este enfermo sobre todo, es la buena histología, ¿ah? Porque una vez que nosotros ahí no tenemos mucho que ver, excepto tratar de buscar un buen patólogo, porque nosotros dependemos mucho de lo que ellos dicen y es también, los patólogos alegan, con razón, qué es lo que nosotros les pedimos, porque ellos van a hacer por temas económicos y razones X, no van a hacer todas las tinciones a todos los pacientes porque sería un despropósito. Entonces, en el fondo, muchas veces ellos dicen, si usted no lo piensa y no me lo pide o no me desafía un poco, yo no voy a diagnosticarlo, que eso también es un tema que yo creo que es re importante. Súper. Doctores, ha sido un agrado terminar el año con este caso tan bonito, con este equipo tan cohesionado, los becados muy lucidos y las especialistas también. Así que muchas gracias, doctor Viene, estuvo muy a la altura y le agradecemos un montón porque igual que la otra vez con el caso raro del hongo, ahora podemos llenar de Iquique 4, vimos algo que es inusual, pero que como pasa muchas veces en la medicina, uno tiene que usar su algoritmo, como bien dice la doctora, usar la lógica y pensar por grupo de edad y por grupo de riesgo que le toca. Pero es súper, súper nutritivo cuando uno se acuerda que vio algo o lo leyó o se lo mostraron. Entonces, cuando está medio perdido, se acuerda que eso lo escuchó en alguna parte de su cabecita y eso lo hace buscarlo más dirigidamente y eso es muy bueno, sobre todo para los pacientes. Así que muchas gracias, que tengan buenas tardes y muy buen año. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.